el cuarto evangelio como el evangelio del amor, y los estudiosos de las escrituras también han definido el evangelio de Juan como el evangelio de los 7 signos, los 7 milagros, 7 señales, y ya hemos visto hasta el momento los 2 primeros. Hoy queremos mirar el tercer signo o señal milagrosa. Por eso les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Juan 5, 1 al 18. Y déjeme hacer un pequeño repaso, recuento sencillo. Espero que hayan seguido estudiando el texto y tal vez teniendo el mapa a un lado. Si uno le saca una fotocopia al mapa de la Palestina en la época de Jesús, usted va leyendo y con su mapa a un lado, usted se va dando cuenta de los recorridos que Jesús está haciendo. Ahora, si usted está en sus devocionales y quiere ampliar un poco más, entonces también puede mirar un poco la parte histórica para tener presente un contexto mayor. Como estudiantes de la palabra del Señor, no debemos escatimar ningún esfuerzo en relación a conocer un poco más de cerca toda esta situación que vivía Jesús en aquel entonces. Aunque Él era Señor de señores, el Hijo de Dios, el Salvador, no perdamos de vista, vivió en este mundo donde era gobernada por gente que no conocía de Él. Y entonces para Él también fue difícil muchas cosas. Así que el primer signo, señal milagrosa, Jesús la realizó muy al inicio de su ministerio y se le conoce como la conversión del agua en vino allá en un matrimonio en las bodas de Caná, un poco al norte. Y recordamos que por la magnitud del milagro, no podemos imaginarnos un milagro desproporcionado. 6 tinajas de agua, y yo no sé a cada tinaja qué cantidad de litros le cabían, y así que esas tinajas fueron llenas, así que la cantidad de vino del agua que fue convertida en vino fue un volumen bastante grande. Y muchas personas se beneficiaron, entre comillas, del vino. Pero recordamos que la enseñanza principal de esta señal milagrosa no era sencillamente solucionar un problema que se había presentado en un poco de personas que estaban en la boda y que les faltaba vino. Ahora, de hecho, era un problema, en cierto sentido, sí. Mas, sin embargo, ¿cuál era el fondo, la razón por la cual? Porque Juan dice en el capítulo 20, versículo 30 y versículo 31, que estas señales milagrosas se hicieron para que creyeran que Jesús era el Cristo y creyendo en Él, pudieran tener vida eterna. Así que los milagros van mucho más allá de simplemente solucionar un problema. Que ese es el problema que tenemos en el día de hoy. Que buscamos a Dios para resolver problemas. Esas vienen por añadidura. Hay otro fondo. El segundo signo también fue realizado ahí en Caná de Galilea, ahí al norte de la Palestina, y se dio en el hijo de un oficial de romano. Este hombre vivía en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había ido a Caná, tal vez del sur había ido al norte, entonces vino a buscar a Jesús. Y él quería que Jesús fuera a Cafarnaún para que sanara a su hijo, que estaba grave. Mas, sin embargo, Jesús no fue hasta allá, pero sí le garantizó que fuera, que descendiera, que su hijo ya estaba bien. Ahora, ¿cuántas personas
vieron el milagro de la conversión del agua en vino? Digamos que muchos se beneficiaron, pero como mínimo los sirvientes. Pero quienes realmente creyeron y vieron la gloria de Dios fueron los discípulos. Eso dice el texto. En esta señal milagrosa de este hombre, usted se puede imaginar cuántas personas se dieron cuenta de que el hijo de este militar estaba enfermo. Muchos. Pero ¿cuántos creyeron? Solamente él y su familia. Y hemos venido diciendo que muchas personas han escuchado milagros. Pero, como decían las abuelas, por un oído entra y por el otro sale. Pero aquellas personas en las que se ha hecho la obra, esas personas nadie les puede quitar de su corazón que Cristo es el Señor de sus vidas. Y eso es importante. Y no dejar que esas cosas se pierdan en el tiempo. Hay que mantenerlas vivas. Es como lo mínimo de gratitud que uno pudiera tener. Hoy vamos a continuar con el tercer signo milagroso aquí en este pasaje que dice Juan 5, 1 al 18 en esta versión. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos que eran ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Y es interesante la pregunta. De hecho, no más. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y ahí es una actitud que muy desproporcionada. Versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien, esta es una historia que por su misma naturaleza es maravillosa. Y uno encuentra situaciones totalmente desproporcionadas, lejos de
amor, lejos de la comprensión quién era Dios. El texto inicia diciendo, después de estas cosas, Jesús subió a Jerusalén. Y cuando se refiere después de estas cosas, ¿a qué se refiere? Se refiere exactamente a los dos milagros anteriores. Después de estas dos cosas, la conversión del agua en vino, la sanidad del hijo de este militar romano, ahora ya él viene a Jerusalén. Ustedes recuerdan en el mapa, lo estuvimos muy mirando, ¿dónde queda Jerusalén? En la parte sur. Y hay bastante distancia entre Caná y Jerusalén. Él ahora viene ahora en Jerusalén, y es en Jerusalén donde él encuentra esta situación. Ahora, es importante que vemos tanto en el primero, en el segundo, como en esta tercer señal milagrosa, que Jesús la hizo en público. No fue un asunto de una oración en secreto. Él la hizo público. Ahora, ustedes pueden imaginar, cuando el texto se refiere a una multitud, uno se puede imaginar la cantidad de personas que estaban ahí esperando que el agua. Ahora, de hecho, es un asunto que la Biblia lo registra, que de vez en cuando, aquí lo traduce de tiempo en tiempo, no dice cómo era, pero habían muchas personas que estaban esperando ahí que el agua se moviera para ellos descender. Pero ahora, es que habían de todo tipo de enfermedades. Ahora, el asunto parece un poco desigual frente a una persona que tiene un dolor de cabeza y una persona que está inválida. Y si la condición es ir primero, uno se puede imaginar entonces aquí cada uno piensa por lo suyo propio. Un enfermo que iba a esperar tratar de bajar a otro que primero descendiera después de que el agua se movía, entonces es que era sanado. Entonces uno se pregunta, ¿qué esperanza tenía esta persona paralítica? Jesús le pregunta. Bueno, no dice el texto cómo supo Jesús, aunque también dice la Escritura que a él no necesitábamos que le dijéramos nada porque él ya lo sabía, pero vamos a suponer que de alguna manera Jesús se dio cuenta que hacía 38 años estaba mirando a ver cómo se podía sanar. Y Jesús viene y le pregunta, ¿usted quiere ser sano? Usted, eso es como cuando uno llega a una persona y uno sabe que esa persona hace como 3 días no come y usted le pregunta, ¿quiere comer? Si la pregunta nos la hicieran hoy en día, en el contexto nuestro, tenemos el dicho, pues la pregunta, ¿verdad? Y eran una multitud de ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando. Ahora, Jesús les sana. Y esto es importante, no lo perdamos de vista. Porque no es sanar por sanar. Hay mucho más allá. Uno diría, ¿por qué el Señor no sanó entonces a todos los que estaban enfermos ahí? Y como sanó uno, hubiera podido haberlo sanado todo. Pero tampoco podemos entonces decir que era por la fe que él tenía. Porque él lo que dice, quiere ser sano, y él ni siquiera dice, Señor, sí, yo sí quiero ser sano. Él tiene en su mente, Señor, es que no tengo quien me lleve. Primero, otros me ganan, siempre me han ganado. Ahora, ¿cuántas personas cree que vieron el milagro? La multitud. Bueno, descartemos los ciegos. Ellos no vieron, pero escucharon.
Así, ¿cuántos vieron el milagro? Muchos. ¿Cuántos supieron? Muchísimos. ¿Qué fue lo que vio el paralítico? Él vio un milagro. Porque para los otros, simple y sencillamente uno no puede imaginarse el fenómeno, atropellándose, sino más vemos el sistema para entrar a Transmilenio, los unos se atropellan, que simplemente por subirse al carro. ¿Cómo se puede imaginar estas personas tratando de llegar primero? Pero, ¿qué es lo que ve el paralítico? Ve un milagro. ¿Y quién le puede quitar al corazón de este hombre que Jesús no era el Señor de señores? Él no lo conocía. No podemos hablar que la fe de él era tan grande que fue la fe la que lo salvó. No, ni siquiera se menciona. La misericordia del Señor. Se dio cuenta que estaba ahí, lo sanó. ¿Y qué vieron los judíos? ¿Qué vieron las otras personas? Vieron el milagro, pero por un lado entró y por el otro salió. Dice, uno no puede creer que después de ver uno día tras día, semanas, meses, años, a una persona en esas condiciones, y lo ve andando, lo ve sano, y le dice, ¿usted para dónde lleva esa estera? ¿Para dónde lleva esa cama? ¿Sabe? Parece ridículo. Pero si traemos a colación a nuestro tiempo moderno, ¿cuántas cosas ha hecho Dios? Y nosotros nos pegamos de tonterías y no vemos lo que deberíamos ver. Es que ninguno de estas otras personas vio lo que el paralítico vio. No dice que los judíos creyeron viendo el milagro de ver a este hombre, quedaron conmovidos. No, antes lo criticaron, lo cuestionaron y peor, comenzaron a buscar a Jesús. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque lo sanó un día de reposo. ¿Sabe? Si hacemos una aplicación a la vida nuestra y podemos estar plenamente seguros que aquí en este lugar hoy no hay ninguna persona que no haya recibido un milagro de parte del Señor. Ahora, cuando hablamos de milagro no es simplemente que Dios me sanó de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Es que el mayor milagro para mí que Dios ha hecho fue el haberme permitido ahora conocerle a Él. Es que no había ni una sola posibilidad. Muerto en delitos y pecados, separado de Dios, peor aún, lejos de los pactos de la promesa, sin esperanza. Como gentil, no tenía ni una sola oportunidad. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Murió por mí. ¡Qué milagro más grande! Que ahora yo pertenezco a la familia de Él. Hijo de Dios, miembro del cuerpo,
que Cristo mora en mí. ¿Qué mayor milagro? Las demás cosas forman parte de la vida natural. ¿Quién no se va a enfermar? Todos tenemos que enfermarnos. Los hijos de Dios no estamos excluidos. Permítame compartirle esta semana supe de la noticia de 2 misioneros que fallecieron. Don Jorge Vidul, el papá de Hernando, el fundador de la iglesia de la Confra en Unicentro, fundador del seminario, rector de este colegio, y el pastor dio el anuncio en la congregación que oráramos por esta familia, porque la esposa del pastor sufrió una situación de cáncer, está en ese proceso, se mató el yerno de él, se le murió el papá este año. Entonces, y muchos hermanos preguntan, ¿y quiénes son ellos? Oremos por esas personas. Y eso nos recuerda qué fácil es olvidarnos de las personas que están cerca de nosotros. Somos temporales. Hoy somos conocidos, mañana ni siquiera vamos a ser reconocidos, ni recordados. Esta semana falleció también un misionero al cual Dios me dio el privilegio de iniciar la vida cristiana al lado de él. Y yo siempre digo, las cosas buenas yo se las aprendí. Las otras que no son tan buenas, esos ya son mañas de la carne, pero y este hombre murió olvidado en un lejos de su familia. Pero sabe, Dios nunca se olvida de ellos. Y qué bueno es que nosotros podamos reflexionar y ver que tenemos un Dios que ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Hablamos de estos misioneros, hombres que fueron columnas en este país, pero que murieron como cualquier ser con enfermedades. Así que el ser hijo de Dios no nos garantiza que no vamos a pasar. Así que el mayor milagro no es que nos sanemos, no es que el problema sea solucionado, no es que el problema familiar con la esposa, el esposo, los hijos, no. ¿Qué hay detrás de todo eso? Encontramos precisamente lo que vieron los discípulos, vieron la gloria de Dios. Hoy en día, para ninguno es un secreto, que viene una persona que hace milagros y todos vamos allá detrás de la persona. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde queda Él? Cuando Él es el Señor de señores y por su misericordia Él nos permite que nosotros podamos orar, pero el que lo sana es Él, no yo. Ahora, Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Es el regreso de aquellos hombres que salieron a anunciar el reino y regresaron felices. Y el Señor le dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjense de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Cuántos de nosotros tenemos clara lo que dice Lucas? Ciertísimo, una verdad que no hay que demostrarla. El que cree en mí tiene vida eterna. Qué gozo, qué alegría de saber que nuestros nombres un día, como dice la canción, a mi nombre yo feliz responderé. Este es uno de los himnos bien antiguos.
A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hermanos, hoy las calles están llenas, súper llenas. Es impresionante, yo me he estado mirando y dice, pero ¿de dónde sale tanta gente? ¿Por qué en los otros días no la hay tanta? Pero es que usted va a un centro comercial y no le cabe uno más. La calle no cabe uno más. ¿Qué problema del tráfico? Cantidad de personas. Y a lo mejor, ¿cuántos no tienen un peso? Pero una cosa sí, si es un hijo de Dios, ¿quién puede quitarle el gozo? Y eso es importante. Dios ha hecho un milagro que muchas veces nosotros lo pasamos desapercibido, porque solamente estamos viendo milagros cuando una persona se sana. Pero el mayor milagro que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a pesar, porque no da testimonio de lo que Dios ha hecho de problemas resueltos. Muchísimos problemas el Señor, pero es que no se trata de un Dios solucionador de problemas. Es un Dios misericordioso, personal, que nos ama, que ha venido a morar en la vida de cada uno. Y ese es el Dios que tenemos. Así que, hermanos, nos alegra grandemente, como hace 8 días que la hermana Liliana compartía cómo Dios le sanó de ese cáncer. Pero ella misma decía que hay detrás de esa sanidad. Y detrás está el Señor, que quiere ser el Señor personal de la vida de ella. Téngalo por seguro que los demás familiares que sabían, te recuerdan el testimonio de la mamá, llorando, despidiéndose de su hija porque se iba a morir. 8 días después, qué gozo, qué alegría de saber que ya los exámenes de laboratorio todos habían salido buenos. ¿Quién lo hizo? El Señor. Y le damos gracias al Señor por eso. Pero ese no es el Dios que tenemos, solucionador de todos los problemas. El que no tiene trabajo, entonces que Dios me dé trabajo. Tengo problemas con la esposa, entonces que el Señor la arregle a ella y no a mí. Cosas como esas. No, tenemos un Dios personal maravilloso. Así que, hermanos, la persona que está a su lado es un milagro de Dios. Esa persona que está delante y detrás de usted es un regalo de Dios. ¿Y qué mejor hoy de darle gracias al Señor? Estamos conmemorando en esta época. Yo creo que hoy en día ya son pocas las personas que aseguran que Jesús nació el 25 o el 24 de diciembre. Pero culturalmente nosotros estamos recordando un aniversario del nacimiento. ¿Qué mejor? En lugar de pedir, mejor agradecerle al Señor. Gracias por la salvación. Señor, mira que yo tengo un familiar. Puede tener la enfermedad que tenga, pero Señor, Él no te conoce. Permite que te conozca. Con enfermedad o sin enfermedad, todos vamos a partir de este mundo. Pero qué mejor regalo que al partir de este mundo, Cristo ya mora en nosotros. Así que les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos por esa persona que está ahí a tu lado. Padre, queremos agradecerte, amado Dios, porque, como lo dice la palabra, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Señor, esta es una ciudad altamente violenta en todas las formas. Mas, sin embargo, tu palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días, no te dejaré ni te desampararé.
Gracias, Padre. ¿Cuántas personas en todo ese proceder de la carne, de problemas familiares, divorcios, separaciones? Tu palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Qué bonito ser parte de esta gran familia, de la cual dice tu palabra, nadie los arrebatará de mi mano. Dios, gracias por el amor, la misericordia, la fidelidad. Gracias por el nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por las múltiples bendiciones espirituales. Ahora somos santos, justos, Señor, de la familia tuya, cuerpo. Somos la sal, somos la luz, Señor. Gracias. Porque si eso no es un milagro, entonces, ¿qué es un milagro? Nadie puede hacer estas cosas si no está Dios contigo. Y como lo dice tu palabra, nuestro Señor Jesús es desde antes. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Por eso, Señor, para ti es la honra y la gloria. Las demás cosas, la abundancia, la solución a problemas, Señor, son añadidura. Cuando recordamos estos 3 eventos milagrosos, la conversión del agua en vino, solamente tus discípulos vieron tu gloria. Los demás se beneficiaron de la solución del problema. Cuando vimos esta segunda señal milagrosa de el hijo de este militar romano, encontramos que él y su familia vieron la gloria tuya. Los demás se beneficiaron. Los demás vieron, comentaron. Cuando nosotros vemos esta señal milagrosa de este paralítico, que no tenía la más mínima oportunidad, ni una sola oportunidad, de 1.000.000 de oportunidades, no tenía ni una de poder descender para que fuera sano, y fue sano. Señor, yo en miles de millones de oportunidades de ser salvo no tenía ni una, y me salvaste. Porque no fui yo, es que tú no me escogiste a mí, sino que yo te escogí a ti. Y gracias por la persona que está a mi alrededor, porque tú la escogiste. Tampoco tenía oportunidad. El que está a la derecha tampoco tenía oportunidad. Ninguno de nosotros teníamos oportunidad. Gracias, Padre. Ahora somos una gran familia y permítenos, Padre Celestial, disfrutar y que otros que no te conocen, que te puedan conocer. Y que esta gran familia se multiplique, crezca y podamos nosotros seguir adelante. Y si estamos enfermos, si tenemos problemas en el trabajo, si tenemos dificultades económicas, Señor, tú lo conoces. Las necesidades de la vida cotidiana, Señor, gracias, porque las has provisto y las seguirás proveyendo. 40 años, personas en el desierto, y la palabra tuya nunca dice que aguantaron hambre. Tuvieron lo básico. Señor, gracias por tu cuidado. En estos días, Señor, cuando la gente habla acerca de la Navidad, está solamente viendo comercio, ventas, negocio, pero no te ven a ti. Señor, nosotros queremos ser agradecidos por lo que nos has dado, vida eterna, en Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos, muchas gracias. Que Dios nos continúe guiando